Hola jóvenes, bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas de quinto año. Vamos a estar trabajando con el cálculo de límites y para poder trabajar con límites es muy útil que conozcamos los métodos de factorización. Un poco más adelante vamos a ver por qué. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de algunos métodos de factorización. El primer método que vamos a estar repasando va a ser el método de factorización por factor común. Este método se aplica cuando tenemos una expresión polinómica donde hay elementos que se repiten. Por ejemplo, aquí queremos factorizar este polinomio que dice que es igual a x cuadrado más 2x. Vemos que la x se está repitiendo, la x está presente en este término y también está presente en este otro término. Entonces podemos decir que esa x es el factor común. Lo sacamos acá, abrimos un paréntesis, ¿sí? Y entonces nos va a quedar multiplicando, nos va a quedar un factor de ese factor común que sacamos más el resto de la expresión. ¿Cómo calculamos el resto de la expresión? Podemos verlo por acá. Colocamos ese x cuadrado más 2x, que es el polinomio que queremos factorizar, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre el factor común que sacamos, que en este caso es x. Al dividir x cuadrado entre x, me queda x a la 1, ¿sí? Porque se restan los exponentes. Este exponente es 2 y aquí tiene exponente 1. 2 menos 1, 1. Nos queda aquí entonces x a la 1. Más 2x dividido entre x, esta x y esta x se cancela, nos queda 2. Por lo tanto, esta factorización nos queda como x multiplicado por x más 2. Vamos a ver cómo se factoriza este segundo ejemplo que tenemos acá. 2x más 4. Este es el polinomio que queremos factorizar. Aquí vemos que tenemos un 2 y aquí tenemos un 4, que es un número múltiplo de 2. Entonces podemos sacar el 2 como factor común. Y cuando sacamos el 2 como factor común, tomamos este polinomio, lo dividimos entre ese factor común que sacamos, que en este caso es 2, y dividimos 2x entre 2. El 2 con el 2 se cancela, me quedaría x más 4 entre 2 a 2. Entonces este polinomio 2x más 4 es igual a 2 que multiplica a x más 2. ¿Okay? Esta es la forma de aplicar el factor común. Si queremos factorizar por trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo se hace esa factorización? Vamos a ver. Tenemos este polinomio que dice así, x cuadrado menos 6x más 9, ¿sí? Y queremos factorizarlo. La forma de factorizarlo es la siguiente, para ver si es factor común o no. Este último término, el independiente, le sacamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9 en este caso es 3. Al primer término, el x cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada. X cuadrado es raíz cuadrada de x cuadrado, será igual a x. Luego tomamos estas dos raíces que tenemos aquí y las multiplicamos por 2. 2 por x por 3. Y eso me da 6x. Si este valor que me da aquí es igual al número que está en el centro o al segundo término de ese polinomio, de ese trinomio, quiere decir que esto sí es cuadrado perfecto. Por lo tanto, la factorización sería x, que es la primera raíz que obtuve del primer término, 3, que es la raíz del último término, y el signo va a ser el signo que esté presente en el término de en medio. Si aquí está negativo, aquí será negativo. Si aquí fuese positivo, aquí sería positivo. Ok, colocamos eso dentro de paréntesis y escribimos eso elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir este cuadrado? Que este polinomio resulta de haber multiplicado x menos 3 por x menos 3. Eso es lo que significa ese cuadrado en la parte de acá arriba. Ok, tenemos este otro polinomio que también es cuadrado perfecto. Vamos a verificar. Este polinomio dice así, x cuadrado más 10x más 25. Queremos factorizarlo. Nos venimos acá. Sacamos raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. La raíz cuadrada del último término, que ya que es 25, raíz cuadrada de 25 es 5. Tomamos esas dos raíces y las multiplicamos por 2. Aquí siempre se multiplica por 2. Entonces 2 por x por 5, eso me da 10x. En este caso, este número
es igual al segundo término o al término del centro de ese trinomio, ¿sí? Por lo tanto, queda comprobado que ese es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces la factorización será la siguiente: la primera raíz, que es x, la raíz del último término, que es 5, y el signo del número que está en el centro, que en este caso es positivo. Y eso acuérdense que lo colocamos dentro de paréntesis y escribimos al cuadrado, que esto quiere decir x más 5 por x más 5. Ok, ahí tenemos entonces cómo se factoriza por trinomio cuadrado perfecto. La siguiente forma de factorización sería de la forma x cuadrado más mx más n. Esto se aplica cuando los trinomios no son cuadrados perfectos, como en este caso. Vamos a ver qué sucede aquí. Aquí tenemos x cuadrado menos x menos 12. Nos damos cuenta que el número 12 no tiene una raíz cuadrada exacta. Si nosotros queremos calcular la raíz cuadrada de 12, me da un número decimal. Entonces, aquí no se puede aplicar el procedimiento de cuadrado perfecto, como aquí o aquí. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que buscar otra forma de factorización. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que encontrar dos números que cuando los sumemos me den el coeficiente del término que está en el centro de ese trinomio y que cuando lo multipliquemos me den el último término de este trinomio. Vamos a ver cuáles son esos números. Vemos que esos números son el 3 positivo y el menos 4. Si yo sumo 3 menos 4, eso me da menos 1, que es el valor que me da aquí, es el coeficiente que tenemos aquí, menos 1. Y si multiplico 3 positivo por menos 4, eso me da menos 12, que es igual a este coeficiente o este número que tenemos acá, menos 12. ¿Sí? Tenemos que encontrar dos números que cuando los sumemos me den este coeficiente y que cuando lo multipliquemos me den este valor. En este caso serían 3 y 4, por lo tanto mi factorización sería x más 3 por x menos 4. ¿De dónde sacamos estos signos? Bueno, porque tiene que ser 3 positivo y 4 negativo para que cuando lo sume me dé menos 1, como indica aquí. Y para que cuando los multiplique, más por menos da menos, 3 por 4, 12, me dé este valor que está aquí. Vamos con otro ejemplo. Este otro polinomio que dice x cuadrado más 2x menos 15, vamos a factorizarlo. El 15 no tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto no podemos resolverlo por cuadrado perfecto. Tenemos que buscar entonces dos números que cuando los sumemos me den 2 positivo y que cuando lo multipliquemos me dé menos 15. ¿Cuáles serán esos números? Estos números se encuentran por tanteo, probando. ¿Okay? Esos números serían menos 3 y 5. Menos 3 más 5, eso sería igual a más 2, que es lo que tenemos aquí. Y cuando multiplicamos menos 3 por 5, menos por más da menos, y 3 por 5, 15, que es este valor que tenemos acá. Entonces esa factorización sería x menos 3 por x más 5. Ahí tenemos entonces este tipo de factorización. Y el último tipo de factorización con el que vamos a estar trabajando ahorita, el que vamos a estar repasando, va a ser por diferencia de cuadrados. Este es más fácil de reconocer que todos los demás, porque generalmente vamos a encontrarnos con un elemento que está elevado al cuadrado, ¿sí? Y el polinomio está formado por dos términos, o sea, va a ser un binomio. X cuadrado menos 9, en este caso, este polinomio. ¿Cómo resolvemos, cómo lo factorizamos? Bueno, calculamos la raíz cuadrada del primer elemento, que la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Entonces colocamos aquí x y x. Vamos a abrir siempre dos paréntesis. Aquí vamos a encontrar dos factores. Y sacamos raíz cuadrada del otro elemento. La raíz cuadrada de 9 es 3. Colocamos aquí 3 y 3. Y los signos van a ser uno positivo y el otro negativo. Vamos a ver el otro ejemplo. Aquí tenemos x cuadrado menos 4. Es un binomio, ¿sí? Este elemento está elevado al cuadrado. Este elemento tiene raíz cuadrada exacta, entonces se puede factorizar por diferencia de cuadrados. Entonces sacamos la raíz cuadrada del primer elemento. La raíz cuadrada de x cuadrado es x.
Abrimos dos paréntesis y colocamos aquí x y x. Luego sacamos raíz cuadrada del otro elemento. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces dentro de esos dos paréntesis colocamos 2 y 2. ¿Y cuáles van a ser los signos? Bueno, uno negativo y el otro positivo. El orden en que se coloque, si primero colocan el positivo y después el negativo, o primero el negativo y después el positivo, eso no tiene importancia. Es exactamente lo mismo, porque acuérdense que este es un factor y el orden de los factores, el orden de los elementos que se están multiplicando, no influyen en el resultado. El orden de los factores no altera el producto. Ok, entonces estos son los métodos de factorización que vamos a estar repasando. Hay más métodos de factorización, pero con esto es suficiente por el momento para ir resolviendo los ejercicios sobre los límites. Ok, vamos a entrar directamente ahora a lo que es el cálculo de límites. En el primer video que les recomendé mirar, ahí se veía la teoría, qué es un límite, a qué se refiere cuando estamos hablando de límite. Aquí vamos a ver cómo se calculan directamente. Okay, tenemos por ejemplo este ejercicio que me dice, halla el límite cuando x tiende a 2 del polinomio x más 2 o de la función x más 2. Okay. Así se lee, límite cuando x tiende a 2 de x más 2. ¿Qué hacemos? Sencillamente vamos a evaluar esta función. ¿Qué quiere decir evaluar la función? Que esta x que tenemos acá la vamos a sustituir por el valor que me está diciendo aquí, al cual tengo que hallar ese límite. Entonces esta x la voy a sustituir por su valor, que en este caso es 2. Me queda aquí a 2, que es la x, más 2, que era el resto de la función. Y 2 más 2, eso es igual a 4. Vamos con el segundo ejemplo. Límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado menos 1. Entonces sustituimos la x por el menos 1. Aquí sería menos 1, que es la x, elevado al cuadrado, porque es lo que me está diciendo la fórmula, menos 1, que es el resto de la fórmula de esa función. Menos 1 al cuadrado sería 1 positivo, porque menos por menos es más. Y menos 1, que es el resto de la fórmula, 1 menos 1 es igual a 0. Entonces el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado menos 1 es igual a 0. Vamos con el tercer ejemplo que tenemos acá. Nos están pidiendo hallar el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 2x dividido entre x. Entonces evaluamos esta función para x igual a 3. ¿Qué hacemos? Sustituimos la x por 3. Aquí sería x cuadrado, o sea 3 al cuadrado, más 2 por x, más 2 por 3, que 3 es el valor de x en este caso, dividido entre x, pero la x en este caso es 3. ¿Okay? Efectuamos esas operaciones. 3 al cuadrado, eso es igual a 9, más 2 por 3, eso es igual a 6, y 3 aquí solito, que no tiene ninguna operación, por lo tanto queda igual. 9 más 6, eso es igual a 15, aquí abajo nos queda 3, 15 entre 3 es igual a 5. Entonces el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 2x dividido entre x es igual a 5. Bien, estos son los límites que se pueden calcular directamente, ¿okay? Pero no siempre va a ser así. No siempre los límites se van a poder se van a calcular de forma directa. Entonces, para eso fue que les estaba dando un repaso de los métodos de factorización. Ya ustedes van a ver por qué. Aquí vamos a entrar con los límites indeterminados. Los límites indeterminados o límites de la forma 0 sobre 0. Existen muchos otros límites, pero por ahora, aquí en bachillerato, ustedes van a estar trabajando con estos. Ok, vamos con este primer ejemplo. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 5x dividido entre x. Okay, tomamos entonces esta función y vamos a evaluarla. A evaluarla quiere decir que vamos a sustituir el valor de x, que en este caso es 0. Entonces aquí escribimos x al cuadrado, o sea 0 al cuadrado, más 5 por x, que x en este caso es 0,
dividido entre x, y x en este caso es 0. 0 al cuadrado, eso es 0, más 5 por 0, eso es 0, y aquí abajo 0 que no está haciendo ninguna operación, entonces queda solito. 0 más 0 es igual a 0, dividido entre 0. Aquí me queda una indeterminación. Aquí no me está diciendo cuál es el valor del límite. ¿Sí? Tenemos entonces que aplicar algunas operaciones algebraicas, tenemos que hacer artificios matemáticos para poder hallar el límite de esta expresión. ¿Y cómo vamos a poder hacer eso? Una ayuda que nosotros vamos a tener va a ser el uso de los métodos de factorización. Fíjense, este límite al cual queremos hallar, esta función al cual queremos hallar el límite cuando x tiende a 0, nos la traemos acá, ¿sí? Y nos damos cuenta que como aquí tenemos presente x y aquí también hay x, entonces yo puedo sacar la x como factor común. Este fue de los métodos de factorización el primero que nosotros repasamos por acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que aquí sacábamos la x como factor común? Dividíamos entonces este elemento por el factor común que sacamos y quedaba entonces la multiplicación del factor común por el resto de haber dividido ese polinomio entre el factor común. Bueno, eso es lo que vamos a aplicar acá. Sacamos factor común x y dividimos x cuadrado más 5 entre x. Al dividir x cuadrado entre x me va a quedar x, y al dividir 5x entre x, la x con la x se cancela, me va a quedar 5. Entonces esta expresión que está acá, esta fórmula de este polinomio, de esta función, va a ser igual a x por x más 5. De donde esta x y esta x se cancelan, podemos tacharla porque se está repitiendo en el numerador y en el denominador. Como se tachan, nos queda que este límite es igual al límite cuando x tiende a 0 de x más 5, porque esta x y esta x se cancelaron mutuamente. Y ahora puedo evaluar, ¿sí?, mi fórmula de esa función. Sustituyo el valor de x, que en este caso es 0, sería x, o sea 0 más 5. 0 más 5 es igual a 5. Quiere decir que el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 5x dividido entre x es igual a 5. Por aquí no pudimos hallarlo directamente porque había una indeterminación. Tuvimos que aplicar factorización para poder determinar el valor de ese límite. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 dividido entre x menos 2. Tomamos este límite, nos lo traemos acá, límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 entre x menos 2, y evaluamos directamente la función para este valor de x. Eso es lo primero que se hace inmediatamente, porque puede ser que el límite sea directo, como los primeritos que nosotros vimos acá en este video, ¿sí? Entonces, evaluamos, sustituimos la x. Aquí sería 2 al cuadrado menos 4 dividido entre 2 menos 2. 2 al cuadrado es 4 menos 4 dividido entre 2 menos 2. 4 menos 4 es 0. 2 menos 2 es 0. Siempre que ustedes vean esta expresión 0 sobre 0, eso indica que es una indeterminación. Entonces tenemos que hallar el límite mediante otra forma. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a ver si se puede resolver mediante factorización. Entonces nos traemos este límite para acá, límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 dividido entre x menos 2, y vamos a factorizar este polinomio que tenemos aquí en la parte de arriba de la fórmula de esta función, x cuadrado menos 4. Aquí nos damos cuenta que este es un polinomio de la forma de diferencia de cuadrados. Tenemos un binomio que está donde el primer elemento está elevado al cuadrado y el segundo elemento tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces abrimos dos paréntesis, colocamos las raíces x y x, y la raíz de 4 sería 2 y 2, ¿sí? Uno positivo y uno negativo. Eso entonces es lo mismo que hacemos acá. Colocamos la raíz de x cuadrado, que sería x y x,
Colocamos la raíz de 4, que sería 2 y 2, y uno positivo y el otro negativo. Aquí nos damos cuenta que este x menos 2 se puede cancelar con este x menos 2 y nos queda x más 2. Entonces, esta expresión es igual al límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Ya que cancelamos aquel elemento que me daba la indeterminación, entonces evaluamos nuevamente nuestro límite para cuando x es igual a 2. X lo sustituimos por 2, y más 2, 2 más 2 es igual a 4. Por lo tanto, límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 dividido entre x menos 2 es igual a 4. Vamos con el siguiente ejemplo. Límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 6x más 9 dividido entre x menos 3. Nos traemos nuestro límite para acá y evaluamos, o sea, sustituimos el valor de x. Sería 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 9 dividido entre 3 menos 3. Acuérdense que la x en nuestro caso, en este caso, es igual a 3. 3 al cuadrado, eso es igual a 9, menos 6 por 3, eso es menos 18, y el más 9 del resto de la fórmula, dividido entre 3 menos 3. 9 más 9 da 18, 18 menos 18 es 0, y 3 menos 3 es 0. Aquí me está dando entonces una indeterminación. Tengo entonces que traerme esta fórmula para acá, de este límite, y aplicar artificios de cálculo para ver si puedo determinar un valor exacto de ese límite. Esta expresión que tenemos acá, este polinomio, nos damos cuenta que es del tipo trinomio cuadrado perfecto. Entonces saco la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, saco la raíz cuadrada de 9, que es 3, y el signo va a ser el del elemento que está en el centro. Aquí, como el elemento del centro es negativo, aquí será negativo. Y acuérdense que en la factorización del trinomio cuadrado perfecto siempre se escribe aquí arriba al cuadrado. Y colocamos aquí abajo el resto de la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos x menos 3 multiplicado por x menos 3. Eso es lo que me indica este cuadrado que está aquí arriba. Entonces, este x menos 3 que está aquí abajo se cancela con uno de estos dos x menos 3 que está en la parte de arriba. Por lo tanto, la fórmula de esta función me va a quedar que el límite es igual, cuando x tiende a 3, es igual a x menos 3. Porque uno de estos dos se canceló con el de abajo. Y ahora evaluamos este valor de x, lo colocamos acá, sería 3 menos 3, que es el resto de la fórmula. 3 menos 3 es igual a 0. Esto no es una indeterminación. Una indeterminación es cuando nos da así, 0 sobre 0. Esto es un valor del límite. El límite vale 0 en este caso. ¿Okay? No confundamos esto con esto. Bien, y por último, vamos con este otro ejercicio. Tenemos que hallar el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 4x menos 5 dividido entre x menos 1. Nos traemos la función, la fórmula de nuestro límite para acá abajo. Evaluamos, o sea, sustituimos el valor de x y nos damos cuenta que aquí nos va a dar 0 sobre 0. Esto es una indeterminación. Tenemos entonces que buscar por artificios de cálculo eliminar aquel elemento que me da la indeterminación. Me traigo esta fórmula para acá abajo y aplico una factorización. Esto no es cuadrado perfecto porque 5 no tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces ya yo sé que esto no lo puedo factorizar. Vamos a mirar un poco aquí atrás. No lo puedo factorizar por trinomio cuadrado perfecto porque aquí no aplica este método, sino que tenemos que factorizarlo por este otro método, de la forma x cuadrado más mx más n. ¿Sí? Entonces busco dos números que cuando los sume me den más 4 y que cuando lo multiplique me dé menos 5. ¿Cuáles son esos dos números? Menos 1 y 5. Menos 1 más 5 serían 4 y menos 1 por 5 sería menos 5. Entonces esta es la factorización, x menos 1 multiplicado por x más 5. Y me doy cuenta que este x menos 1 se puede cancelar con el x menos 1 que está en la parte de abajo. Por lo tanto, ese límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 5. Y ahora puedo evaluar
sustituir el valor de x, en este caso es 1 más 5, que es el resto de la fórmula, 1 más 5 es igual a 6. Entonces el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 4x menos 5 dividido entre x menos 1 es igual a 6.